Estimados hermanos y amigos, permanezcamos atentos con ese corazón dispuesto, receptivo a la palabra de nuestro Dios. Y juntos vamos a dirigirnos al pasaje que hoy vamos a estar estudiando. Está en Lucas capítulo 4 para leer los versos 14 al 18. Dice de esta manera: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahora quisiera que me acompañes al libro de Isaías para leer el capítulo 58, versículos del 6 al 11. Dice de esta manera: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: Henme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Quisiera que me acompañes a un breve momento de oración. Bendito Dios, disponemos todo nuestro corazón para poder recibir ahora tu bendita palabra. Ayúdanos a poder comprenderla, entenderla en lo profundo de nuestro corazón y con nuestra mente, para que así, Señor, podamos ponerla en práctica. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Estos 2 últimos meses hemos estado repasando nuestra visión y nuestra misión. No porque hayan cambiado, solo que la estamos adaptando a estos nuevos tiempos de virtualización. Usted sabe que la iglesia ha dejado el templo y ha pasado a las casas. Por lo tanto, las formas de llegar a las demás personas es muy diferente. Tenemos que adaptar nuestra visión, ¿no? Y estos tiempos nos llevan a enfocarnos en la misión de Dios. ¿Qué significa enfocarnos en la misión de Dios? Significa guiar a toda persona a conocer acerca del amor de Cristo Jesús a través de un grupo familiar. Pero también es suplir sus necesidades. Cuando hay un cristiano que suple las necesidades de su prójimo, se puede decir con mucha seguridad de que aquel cristiano está involucrado con la misión de Dios. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor Jesucristo, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, lo dice la palabra. Pero las dificultades de hoy, las adversidades que enfrentamos, la preocupación por el dinero, por las cuentas, los pagos, y esto debido a otros factores que se aunan, nos llevan muchas veces a dejar de mostrar el amor de Cristo. ¿Cuál es el mandato de Dios para el cristiano de hoy que percibe a tantas personas enfrentarse a enormes dificultades? ¿Cómo suplimos las necesidades de las personas? Para poder hacerlo, necesitamos ver cómo lo hizo Cristo, nuestro Señor. En primer lugar, Él lo hizo de manera cercana y voluntariamente. ¿Qué significa? Para esto miremos lo que nos dice el capítulo 1 de Juan, verso 14. Dice de esta manera:
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por este versículo entendemos que el propósito por el cual Cristo vino, y aún siendo Dios, se despojó de sus derechos divinos y voluntariamente entregó su vida en la cruz, fue para suplir nuestra gran necesidad de salvación. Cristo vino al mundo, Él quiso acercarse a nosotros, lo hizo de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque nos vio a ti y a mí en un problema grave, en un problema serio, el pecado. Él no fue ajeno a nuestra necesidad. Él quiso ayudarnos y lo hizo incluso de una manera sacrificial. Dice el versículo 14 que hemos leído, y habitó entre nosotros. Él fue cercano. Él no se aisló. Él no cerró las puertas de su casa y se olvidó de los demás. No. Él abrió su corazón a los demás. Él buscó a las personas. Él se preocupó tanto por la salvación de estas personas como también se preocupó por darles de comer. Atendió a sus demás carencias. El Señor Jesús no tenía que esperar a que lo llamaran los hombres. Él iba, Él salía. Un claro ejemplo lo tenemos en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 4, a una samaritana que fracasó 5 veces en sus relaciones sentimentales, marcada por su pasado. ¿Y qué hizo Cristo? Se le acercó, porque Él sabía que era un alma necesitada. Él tenía el propósito de acercarse a ella y rescatarla de esa vida desordenada que ella llevaba. Esforcémonos, mis hermanos, amigos, por ser así como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acerquémonos a aquel que en estos momentos está necesitando de Dios. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Hay alguien en tu entorno, en mi entorno, sea familia o conocidos, que necesiten estos momentos de Dios? ¿Hay alguien a quien tú puedas ayudar, acercarte? En segundo lugar, Cristo buscó ser eficaz por medio de la oración. Para eso vamos a leer los versos 14 y 15 de Lucas 4. Dice de esta manera: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor de ella. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Tomando este pasaje, ¿qué aprendemos? Que cuando el Señor Jesucristo se dispuso a servir al hombre a fin de salvarlo, no quiso hacerlo de cualquier manera. Él quiso ser eficaz. Y la única forma en que lo logró fue con el poder del Espíritu Santo. Y para ello, Él oraba constantemente. Dice el texto que hemos leído, en el mismo Lucas, capítulo 4, dice que nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en oración y ayuno en el desierto. ¿Cuál fue el resultado de orar antes de iniciar su ministerio? Es que nuestro Señor Jesucristo fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Y así Él pudo suplir las necesidades tan grandes, tan enormes que habían en el pueblo en aquel tiempo. Estimado amigo, amiga, te hago la siguiente pregunta. A diferencia de Cristo, sin oración, ¿podríamos ser eficaces? Solo el cristiano que ora tendrá el poder de Dios para socorrer a cualquier alma necesitada. Podremos comprender lo urgente que es la salvación de las personas que viven sin Cristo. Seremos más sensibles. Dios nos va a dar un corazón más sensible. Muchas veces, con una preparación mínima en oración, hemos buscado alcanzar resultados enormes y hemos cometido un error. No me refiero a la oración personal que tú y yo hacemos allí en el cuarto, en la habitación, sino a tener un tiempo adicional en el que podamos pedir al Padre por la necesidad de alguien y que nos revista de su poder para socorrerlo, para ayudarlo.
Hechos 10:38 dice de la siguiente manera: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este verso nos hace recordar que en esta tarea no basta nuestro esfuerzo. Sí es necesario, sí es importante, pero no alcanza. Porque necesitamos que Dios nos revista de su poder, que nos dirija para poder ser eficaces. Lucas 24:49. En un pasaje muy conocido, el Señor Jesús les dijo así a sus apóstoles, que no se movieran de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder que venía de lo alto. Es decir, si el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de ese poder, porque de hecho que no podrían con sus propias fuerzas atender tremendas necesidades que habían en los hombres, ¿cuánto más nosotros? Por eso tenemos que orar y a la vez extender nuestro brazo de ayuda a aquel que está en carencia. En tercer lugar, el Señor Jesús ayudó a los demás en obediencia al Espíritu Santo. Y para eso quisiera que prestemos mucha atención a un detalle que está en el versículo 18 de Lucas 4. Dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo es quien había enviado al Señor Jesucristo a cumplir con una comisión, a servir a las necesidades que habían en el hombre. Cristo pudo reconocer con claridad la voz del Espíritu Santo que le decía: ve y ayuda. Él se dejó guiar por el Espíritu. Y también en Hechos capítulo 8, versos 29, lo hizo Felipe. Él también se dejó guiar por el Espíritu. El Espíritu Santo en ese momento le dice: acércate y júntate a ese carro. Quien venía en el interior era un etíope que estaba leyendo las Escrituras pero no las entendía. Él se acerca a este etíope, le habla de Cristo Jesús y este hombre termina creyendo en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero también en otra porción de las Escrituras, en Hechos 13, verso 4, lo hicieron Bernabé y Saulo. Se dejaron guiar. Ellos fueron enviados por el Espíritu. Dice que ellos fueron enviados a Seleucia. Hoy lo que queremos repasar al meditar estos versos es que de la misma forma el Espíritu Santo te envía a ti y me envía a mí. Hoy como cristianos debemos aceptar la dirección del Espíritu, ya que agradamos a Dios cuando obedecemos la voz del Espíritu que nos impulsa. Ve, anda, acércate. El Espíritu es quien promueve la predicación del Evangelio. Él quiere que compartamos el mensaje de salvación. Él nos anima. De una u otra manera te dice y me dice: anda, ayuda a esta persona que está dentro de tu célula. Hoy ha tenido un accidente. O a esta otra persona que requiere ayuda, acércate porque su matrimonio se está destruyendo. El Espíritu Santo es quien te va a decir: ayuda a tal hermana, porque aún no consigue trabajo. Llévale una bolsa de víveres. Consuela a esta familia que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Es el Espíritu Santo, hermano, hermana, amigo, quien nos impulsa a servir atendiendo tanta necesidad. Si no notamos que el Espíritu Santo nos guíe a suplir, si somos pasivos frente a la fuerte necesidad que hay en nuestros días, tenemos un problema en nuestra relación con Dios. Hoy en día podremos mostrar al mundo dos versiones de nuestra fe. Una de afuera hacia adentro, donde pensamos más en nosotros, la versión de un cristiano nominal. O también podemos mostrar la versión de nuestra fe de adentro hacia afuera.
es cuando nos extendemos para alcanzar al alma que requiere ayuda. Es la versión de un cristiano comprometido. ¿Cuál seremos hoy tú y yo? En esta segunda parte veremos que el suplir las necesidades de las personas es una forma práctica de adorar a Dios. Amar a otros y ayudarlos en sus necesidades es una manera en la que tú y yo demostramos que adoramos a Dios. Y es más, esto es lo que a Él le agrada. Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No se puede estar bien con Dios cuando no mostramos el amor de Cristo. Es prácticamente difícil, imposible, cuando no miramos y actuamos en ayuda de nuestro prójimo. En la época del profeta Isaías, el pueblo del Señor no veía dónde estaba su falta, dónde estaba su error. Buscaban, miraban por todos lados y no se daban cuenta en qué estaban fallando. Es cierto, eran diligentes y constantes en el culto que rendían a Dios. Observemos lo que dice Isaías 58, versos 2 y 3. Dicen: me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El pueblo que aquí vemos es un pueblo que oraba cada día. Asistía a las reuniones donde se exponía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque querían conocer los buenos caminos que Dios tenía para ellos. Se mostraban como una nación justa y obediente, pero había algo que estaba fallando. Y Dios se los muestra. Él les responde en el mismo versículo 3 y les dice: ¿por qué ustedes dicen: ayunamos y no nos hacen caso? Humillamos nuestras almas y no te das por entendido. El pueblo le está preguntando a Dios por qué no atendía a sus ayunos, por qué no respondía a sus oraciones. Dios le contesta que la gran razón era porque se habían olvidado de ayudar al prójimo necesitado. No es que estaba mal ayunar, ojo, no es que estaba mal que ellos asistieran a sus reuniones en donde ellos aprendían más acerca de la palabra, sino que a todo ello ellos debían añadir la compasión por las necesidades de los pobres, de los indefensos, de los quebrantados y los oprimidos. Por esa razón, muchas veces Dios no respondía a las oraciones de este pueblo. Si bien es cierto, no vamos a ser salvos por nuestras obras, pero si no mostramos amor, bondad, generosidad y compasión por las necesidades de las personas, y si nuestra fe no alcanza, no socorre a los demás, entonces nuestra fe pierde sinceridad y los demás lo notarán. Veamos, Dios quiere que ayudemos a nuestro prójimo necesitado de estas maneras. Observemos lo que dice en el versículo 6 en adelante. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué más se nos dice? Soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Muy bien. Hoy, ¿qué significan estas necesidades a las que Dios nos llama a atender? Desatar las ligaduras de impiedad es orar por alguien a fin de que sea libre de algún pecado del cual no puede salir por sí solo. Hay debilidades, hay áreas, hay pecados de los cuales muchas veces el hombre quiere, pero no puede ser libre. Y es allí donde nosotros, tú y yo, y como iglesia, debemos extender nuestra ayuda en oración. Soltar las cargas de opresión es cuando tú y yo ayunamos por alguien que vive perturbado por las fuerzas de las tinieblas.
Dejar ir libres a los quebrantados significa hoy consolar a los que sufren con sus problemas. Hay muchas personas que hoy sufren pérdida de un ser querido, problemas económicos en el trabajo, en la familia. Hay tanta necesidad. Es mostrar ese consuelo levantando a alguien que está caído. Luego también se nos dice que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Esto es lo que Dios desea que atendamos. Es hacer una bolsa de víveres hoy, bendecir con un plato de comida a alguien que lo necesita. Es dar refugio a alguien. Quizá es algo que hoy no se pueda hacer mucho, pero sí hay otras variantes en las que podemos poner en práctica la hospitalidad. Vestir al desnudo es compartir de la ropa que tú y yo tenemos. Creo que esto es algo a lo que Dios nos está moviendo, amada iglesia, amados hermanos, amigos. Ayudar al prójimo necesitado. Saciar el alma afligida. Hay gente que lucha con pensamientos de muerte, de suicidio, depresivo. Y nosotros es donde allí debemos acercarnos, como lo vimos en la primera parte, ¿no? Mostrándonos próximos a ellos, dispuestos a ayudar. Dios se agrada de un creyente cuando éste se esfuerza por ayudar a atender a su prójimo. Hermano, ¿usted cree que estas palabras calan nuestro corazón, cala el mío? Hay hermanos que teniendo pocos recursos hacen una colecta para llevar víveres a una familia. O incluso cuando una dama se acerca a otra para consolarla ante la pérdida de un familiar. Es duro, hermanos, atravesar estos momentos cuando uno tiene que enfrentar la pérdida de un ser querido. No es nada sencillo. Ahí es donde nosotros debemos seguir mostrando ese amor, ese interés sincero. Dar un plato de comida con amor. Y cuando hacemos alguna de estas cosas, estamos adorando al Dios Altísimo. En esa tercera parte veremos las bendiciones que nos podrían alcanzar cuando suplimos una necesidad en alguien. Para esto vamos a leer Isaías capítulo 58, los versos del 8 al 10. Dice de esta manera: Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Y tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. A los creyentes sensibles que se esfuerzan por apoyar a otra persona, Dios les asegura, como una primera bendición que vemos en el versículo 8, es que Dios nos mostrará su amor y ayuda en medio de graves dificultades. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que tú y yo en este momento estemos atravesando por una de ellas, por una adversidad, pero en ese momento Dios intervendrá, cambiará tu adversidad y pondrá gozo. Es decir, el Señor sanará tus heridas, sanará tus dolencias con rapidez. Dios te ayudará, te librará de esa adversidad. Jehová te dará su protección por todos lados, lo dice la palabra. La gloria de Jehová será tu retaguardia, tu retaguardia. En segundo lugar nos dice el verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú y yo oremos, Dios nos responderá enseguida. Estará atento a cada oración que hagamos. Este mismo verso en otra versión dice, entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida.
¿Cuántos de nosotros ya venimos orando por algo, por alguna necesidad, situación particular en nuestra vida? Lo que Dios nos está prometiendo aquí es que Él responderá inmediato a cada clamor. ¿Por qué? Dice la palabra en Proverbios 11, dice así, quiero leerte este versículo, verso 25, capítulo 11 de Proverbios. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué tremenda es la palabra, qué tremenda. Muy bien, ¿cuál es la tercera bendición que Dios añade? Tus días de prueba, dice, tus días oscuros serán como el mediodía. Dice así, tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, el Señor te alumbrará en medio del día oscuro, en medio del día malo. Él estará contigo, Él será tu luz. La cuarta bendición la vemos en el versículo 11. Jehová te pastoreará siempre, es decir, te guiará continuamente. En sequías saciará tu alma, en desiertos dará vigor a tus huesos. ¿Qué es un desierto? ¿Acaso no son las pruebas? ¿Acaso no son las dificultades que uno tiene, que uno enfrenta, aun cuando sigue a Cristo? Lo que Dios está prometiendo es que Él te dará fuerzas. Será tu fortaleza, no solo física, sino espiritualmente también. Él te dará abundante alimento en tus días de escasez. No te faltará. No te faltará, porque el Señor te proveerá. Él te proveerá. A ti nadie te moverá de tu trabajo, porque el Señor te guardará. Son las promesas que Dios nos muestra aquí, cuando atendemos, cuando suplimos, cuando ayudamos a alguien que en estos momentos lo necesita. Mi hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás dispuesto hoy a obedecer al Espíritu Santo que te envía y te dice, anda, atiende, suple esa necesidad que tiene tu hermana, tu hermano, alguien de la célula, esa familia que vive a tu lado o esa familia que se te viene a tu mente en estos momentos? Aquella persona que sabes que necesita de tus oraciones, tu consuelo, tu atención y que le muestres el amor de Cristo. Tu hermano, hermana, tú que estás supliendo ya necesidades en otros, tú que estás mostrando ya el amor de Cristo, sigue haciéndolo, pero a ello añádele esfuerzo en tu oración. Así el poder del Espíritu Santo te hará eficaz en lo que estás haciendo. A la persona que estás atendiendo serás de mucha bendición y ayuda. Luego, adoramos. Hay que recordar que adoramos a Dios cuando pensamos y actuamos en favor de otros, a fin de que conozcan a Cristo, a los que están cerca de ti. Quizá el primero al que debamos atender es al esposo. ¿Qué cosas han marcado su vida? ¿Por qué es como es? Quizá es el momento en donde tengamos que soltar esas ligaduras, orar, bendecirlo. Quizá la necesidad no está en el esposo, está en los hijos o alguien del entorno, algún amigo, algún compañero. Hermanos, Dios nos llama a suplir. Y si ayunas, también hazlo por otros. Intercede para que alguien sea libre del poder del pecado, sea libre del poder de las tinieblas. Y compartamos nuestra comida. Que Dios nos muestre y nos enseñe con quién ser generosos. La bendición del Señor y su favor entonces te alcanzarán y estarán contigo. Y la palabra dice así, para finalizar, Mateo 25. Entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el Rey Jesucristo les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que toda necesidad que suplamos, recordemos que es como si atendiéramos a nuestro mismo Señor Jesús. Que Dios te bendiga.